Pues muy bien, hermanos, pues agradeciendo a Dios por un domingo más de vida, un domingo más en su presencia, un domingo más de estar con ustedes, hermanos, después de ver la obediencia que nos enseñaron y mostraron nuestros hermanos a su joven edad, pues es de gran motivación y eso pues nos tiene que ayudar a reflexionar, hermanos, porque si un jovencito de 12, 13 años, como fueron nuestras pequeñitas, inmediatamente que se les hizo la invitación, inmediatamente levantaron su mano y estuvieron para bautizarse, pese a todo lo que había en su contra, ellas firmemente dijeron: sí, yo me bautizo. Y pues gracias a Dios, porque eso nos ayuda a entender, como les decía hace rato, que la obediencia tiene que ver íntegramente con un verdadero amor al Señor. Si no amamos al Señor, imposible obedecerle, porque ¿cómo vamos a obedecer a alguien que no conocemos? Y la Biblia nos dice, precisamente en la palabra de Dios, que todo aquel que ama a Cristo, que ama a Jesús, sus mandamientos obedece. Amén. Y nos dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 5, versículo 3, y este es el amor a Cristo, el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos y que sus mandamientos no nos sean gravosos. Así que qué interesante ver que los pequeñitos nos ponen el ejemplo de obediencia, como siempre, ¿verdad? Y eso es una enorme bendición. Y precisamente, pues quisiera compartirles hoy esta parábola tan espectacular, tan importante, con la que empieza nuestro Señor Jesucristo. Es la primera de 7 parábolas, hermanos, en el capítulo 3. Y es importante lo que tiene contenido, porque lo que vimos el domingo anterior, pese a la obediencia, y como podemos ver, la audiencia es muy diferente a la que es hoy en día, ¿verdad? Tiene que haber eventos, tiene que haber festejos, tiene que haber regalos, tiene que haber un pretexto que no es Jesucristo, sino otra cosa para poder venir a la iglesia. Y eso no lo digo por los que son inconversos. Sabemos que ellos, por ser inconversos, pues obviamente no tienen ningún amor ni ningún temor de Dios. Mas sin embargo, pues que le damos gracias a Dios porque sabemos que que la palabra de Dios no va vacía, ¿verdad? Y precisamente es lo que vamos a aprender el día de hoy. Las tierras de las cuales el Señor ha sembrado la semilla. Y hacernos la pregunta, hermanos, como introducción para este tema: ¿por qué será que algunas personas parecieran estar más comprometidas con Dios que otras? Es una pregunta que hoy vamos a encontrar respuesta. ¿Qué es lo que hace posible que algunos crezcan en su fe, mientras que otros se detienen y nunca avanzan? ¿A qué se refiere esto? Muy bien, esto no nos queda ni más duda si vamos a la Biblia, a esta parábola, principalmente a la de las 4 tierras, que se le conoce como la parábola del sembrador. Yo no sé, hermanos, si usted vivió en el campo, o alguna vez estuvo en el campo, o ha visto, cuando menos en un video, ahí en los videos que hay tantos en redes sociales, cómo siembran los campesinos su tierra. Y vemos que en algunos lugares del mundo, pues todavía siguen con una tradición antigua de sembrar el trigo de una forma muy artesanal, sin máquinas, sino a pura mano. Y cada sembrador sale a sembrar estos campos, sus tierras, a través de estos surcos, llevando consigo una buena cantidad de semillas en un saco, y lo esparce a lo largo de su trayecto. ¿Lo han visto? Solamente sacan el puño de semillas y empiezan a arrojar. Totalmente rústico, totalmente artesanal, sin tecnología alguna. Ahora, estas semillas, a pesar de que caigan en distintas partes del terreno, no todas las semillas pueden germinar. Algunas terminan como alimento de las aves, lo sabemos. Otras morirán porque no van a echar raíces, y algunas no llegarán a desarrollarse nunca y van a perecer debido a las malezas o a la hierba mala que lo rodea. Pero una parte de esas semillas, hermanos, la que cayó en una tierra fértil, alcanzará su mayor potencial, y esta es la que da mucho fruto. Lo mismo sucede, hermanos, con las personas. La buena noticia es que Jesús murió en la cruz por todas las tierras, amén, por todas las personas. Y Dios, como el sembrador, esparce la semilla por el mundo, que es lo que están haciendo nuestros hermanos los sábados. Hermanos, es un mensaje de amor.
Es un mensaje de perdón y de paz para todos. Ahora, ¿por qué no todas las semillas germinan? Aunque es el mismo sembrador que arroja la semilla, pero no todas las semillas germinan. ¿Por qué no germinan todas las semillas si las envía el mismo sembrador? La respuesta es, hermanos, conforme a la respuesta que cada tierra responde. Jesús no solamente era carpintero, ¿verdad? No solamente era ingeniero, también, hermanos, sabía de agricultura. Y por eso, con toda inteligencia y sabiduría, muestra la parábola del sembrador. Vamos a ver, hermanos, cómo es que una historia del Antiguo Testamento nos va a mostrar de una manera magistral lo que es una tierra fértil, lo que es verdaderamente ser tierra fértil. El Señor Jesucristo muestra en una tipología 4 tipos de tierras que representan 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender por qué unos sí y otros no, por qué unos crecen y otros se estancan, por qué unos dan fruto y otros no. Precisamente esta palabra nos va a enseñar, y principalmente con esta historia. Una historia que yo creo que todos muchos conocemos. Ahí, hermanos, en Génesis capítulo 21, versículo del 1 al 2, vamos a tener esta lectura que dice lo siguiente. Génesis 21 del 1 y 2 nada más. Dice ahí la palabra de Dios. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Para no abundar mucho en la historia, hermanos, creo que todos conocemos esa historia del hijo de la promesa a Sara. Sabemos, hermanos, que Sara era estéril y que Dios le había prometido que iba a tener un hijo en su vejez. Mas, sin embargo, por su incredulidad, tardó 10 años en que se concibiera. Siendo Sara de 90 años y siendo Abraham de 100 años, concibieron al hijo de la promesa, y esto es Isaac. Y nos dice la Biblia que Sara concibió a Dios a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Génesis 21, versículos 6 y 7. La misma historia. Ahora, si tú no sabes, hermano, lo que significa el nombre de Isaac, Isaac significa risa, o el que me hace reír. Eso es lo que significa Isaac. Risa o el que me hace reír. Ahora, dice la Biblia que Sara se rió para así cuando escuchó de Dios la promesa de un hijo en su vejez. Pero fue más una risa, hermanos, nerviosa que de una actitud de desprecio como a veces se le achaca. Porque sabemos que cuando Sara se rió, fue reprendida. ¿Han leído la lectura? Fue reprendida porque dice: ¿por qué te ríes? Y dice: no me he reído. Por supuesto que sí, te has reído. Pero no fue una risa burlándose de la promesa o del anuncio del Señor, sino que tenía sobradas razones para pensar así, porque nos dice la Biblia que ya había pasado su tiempo, su costumbre. Entonces, cuando cesa la costumbre, pues cesa la posibilidad de poder tener un hijo. Todas nuestras hermanas entienden esa área. Ahora, cuando Dios hace con Sara lo que le dijo que iba a hacer, y lo cumple y ve que Sara engendra a un hijo en su vejez, dice que Sara se volvió a reír. Pero ahora su risa ahora es diferente, porque dice que cualquiera que se riera y escuchara la promesa y viera la promesa hecha, se iba a reír con ella. ¿Y cómo no? Sara, hermanos, dejó de ser estéril. Dejó de ser una tierra estéril para convertirse en una tierra fértil.
Vamos a ver, hermanos, qué es lo que nos va a enseñar. Porque incluso Abraham hizo una fiesta. Vean, hermanos, la tipología. Abraham hizo una fiesta cuando fue destetado el niño. Fue destetado el niño y Abraham tanto júbilo que organizó una fiesta en gran manera. Suele suceder, hermanos, y nos dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta del cielo. Amén. Así que vamos a entender tipología, pero no quiero que nos metamos solamente en ello. Lo que quiero, hermanos, y enseñarles a través de esta historia y de la parábola del sembrador, ¿qué nos hace ser una tierra fértil? Porque sin duda alguna, hermanos, vamos a analizar cada tierra y vamos a identificarnos con una de ellas, no conforme mis palabras ni mis deseos, sino conforme mis hechos. Y ahí vamos a descubrir qué tipo de tierra soy. Pero la buena noticia, hermanos, es que todos pueden ser tierra fértil. Amén. Sara lo fue, pero tuvo una razón especial y que Dios vio en ellos, por lo cual los convirtió en tierra fértil. Y vamos a aprender eso el día de hoy, hermanos. Así que, ¿qué nos hace tierra fértil? Como el agua, hermanos, puede volver hasta el desierto más polvoriento en un precioso valle, así la misma es la palabra de Dios, hermanos. Esta es agua viva, amén. Todos lo sabemos, es la palabra de Dios y es el medio indicativo para fructificar nuestros corazones, que muchas veces están agotados, están frustrados por la improductividad, y convertirlos en tierra fecunda, en tierra fértil, donde el lugar de Dios abunde y nos dé abundante fruto, como lo dice la propia parábola. Ahora, Génesis, hermanos, como yo siempre le llamo, o le suelo llamar el libro de las respuestas, pues nos va a hacer entender en esta situación de una mujer estéril, una mujer que era tierra infértil, cómo se convirtió en tierra fértil después de mucho tiempo. Así que interesante es esto, hermanos, porque algo que inmediatamente vio el Señor en Abraham y Sara es que Abraham y Sara estuvieron atentos en escuchar a Dios. ¿Usted lo está en esta mañana, hermano? ¿Usted está atento a escuchar la voz de Dios en esta mañana? Siempre va a haber dudas, temores, vergüenzas, circunstancias, cosas que en la vida se presentan. El Señor entiende nuestra naturaleza humana y también entiende nuestra naturaleza caída. Pero lo que les pide hoy, hermanos, es escuchar atento lo que les quiere decir. Como Abraham y Sara, que supieron escuchar al Señor. Y como lo supieron escuchar, vemos la respuesta. Quiero tocar un tema un poquito delicado, pero yo creo que hoy en día todo el mundo conocemos y sabemos de la enfermedad del autismo, ¿verdad? Todo el mundo tenemos conocimiento, y esa enfermedad que hace que las personas tengan la tendencia desmedida a separarse del mundo. Al percibir, ellos perciben, hermanos, los sonidos con dolor, ¿no sabías? Hay sonidos que ellos no toleran. Puede ser sonido de una motocicleta, que hasta nosotros mismos que no tenemos ese problema, ¿cómo nos desespera el sonido de una motocicleta? Un ruido muy excesivo, los mismos cohetes que utilizan en las fiestas patronales, todo ese tipo de cosas. A estas personas les escuchan con mucho dolor, y cuando escuchan con mucho dolor, como que se aíslan, se contienen entre ellos mismos, porque estas personas, hermanos, los que tienen esta situación del autismo, se encierran en sí misma y atrofia su relación con el mundo. Ahora, pues, hay situaciones que se sabe que desencadenan el autismo, que es, por ejemplo, el abuso de antibióticos a temprana edad. Eso provoca un desorden en su estómago, donde está su flora intestinal, matando todas las bacterias buenas, y eso se ha demostrado científicamente, médicamente, que eso favorece a que esta persona tenga tendencia a desarrollar autismo. Por eso no nos debemos de automedicar, ¿verdad? Mucho menos con los antibióticos y menos con los pequeños, a menos que sea tratado por un médico especialista. Pero lamentablemente, hermanos, y perdón por la
Pero pareciera ser que la iglesia está llena de personas con autismo espiritual. Cuando escuchan la voz de Dios, la escuchan con dolor y se encierran en sí mismos, se encierran y se apartan en su relación con los demás, porque eso es una situación real, hermanos. Todos tenemos diferentes temperamentos, diferentes caracteres, nos educaron de una manera diferente, todos tenemos patologías. Mas sin embargo, si tú supones que tú eres hijo de Dios y tienes una vida nueva, hermano, el Espíritu de Dios te da la capacidad de ser hecha una persona nueva. ¿Amén? Ya no puedes poner la justificación de decir, es que así soy yo y así me tienen que aguantar. Y es que yo no le hablo a nadie, porque a mí no me gusta hablarle a nadie. Esa persona tiene autismo espiritual, porque no le gusta escuchar, no le gusta hablar, se encierra en sí mismo, en esa caparazón, y no quiere tener ningún tipo de relación con los demás hermanos de esa iglesia. Eso es un autismo espiritual. ¿Dónde lo dice la Biblia, pastor? No lo dice. Pero Jesús lo pone en ejemplo en la parábola del sembrador. Y vamos a ir viendo cómo es que es eso. Porque Abraham y Sara, hermanos, para no caer en un autismo espiritual, entendiendo lo que estoy diciendo, amén, de el escuchar con dolor, no de las otras características, hermanos, que tiene una persona autista, no, sino en este sentido, Abraham y Sara tenían una bendita virtud: oían con los dos oídos. Oían con los dos oídos. Y esa es la base de la fertilidad espiritual. Eso fue lo que Dios dio en Abraham y Sara, que oían con los dos oídos. El Señor Jesucristo estableció 4 tipos de tierra y su capacidad de retención de oír la palabra de Dios. Y vean qué importante es esto. El Señor Jesucristo estableció 4 tipos de tierra y su capacidad de retención del oír la palabra de Dios. Y en esta parábola magistral, vamos ahora hacia la parábola del sembrador, Mateo 13, vamos a analizar, hermanos, cómo es que el Señor enseña de una manera magistral qué tipo de tierra somos cada uno. El Señor habla y lanza la semilla. La semilla, hermanos, entiendes que es la palabra de Dios, amén. Pero la lanza como los antiguos agricultores de aquellos tiempos, ¿cómo? Al voleo, hacia aventarla, como lo hacían, de manera artesanal. Ahora es interesante, hermanos, porque en Mateo 13 Jesús enseña esta lección importante sobre qué tipo de tierra debemos ser nosotros como respuesta a la palabra de Dios que recibimos diariamente. Jesús aquí usa una parábola, la cual consistía básicamente en una historia humana que ilustra una lección espiritual, que normalmente son lo que son las parábolas. Debemos tener claro, hermanos, que la semilla representa siempre la palabra de Dios. El suelo representa nuestro corazón. Y el sembrador representa, por supuesto, a Dios o a las personas que Dios utiliza para sembrar la semilla. Llámense evangelizadores, llámense pastores, llámense maestros o discipuladores. Toman el lugar para sembrar la semilla en los corazones de las personas que le van a escuchar. Amén. Eso es lo importante. Hay 4 tipos de tierras que nos presenta la parábola. Número 1, las semillas que cayeron junto al camino. Número 2, las semillas que cayeron en suelos, en pedregales. Número 3, las semillas que cayeron entre espinos. Y número 4, la semilla que cayó en suelo bueno y fértil. Son 4 tipos de tierras, 4 tipos de personas, 4 tipos de cristianos, 4 tipos de corazones. Ahora, hay que puntualizar algo, hermanos. La semilla no es enterrada, es lanzada a la tierra, así como lo hacían los antiguos agricultores. Se lanza al aire y cae en la tierra, y que cada tierra, por sus características, recibirá o rechazará la palabra de Dios. Y eso, hermanos, inmediatamente tiene que darnos a entender qué tipo de tierra soy. ¿Cómo reacciono ante la palabra de Dios?
Vamos a ver, hermanos. Número 1, versículo 4 de Mateo 13. Están allí. Y vamos a ver, hermanos, que también a partir del versículo 19 está la respuesta del propio Señor Jesucristo. Y eso podríamos decir, bueno, pastor, pues ahorrémonos todo el tiempo y pasemos directamente a que el Señor Jesucristo va a decir qué representa cada tipo de tierra. No, hermano, yo quiero llevarlo a algo más profundo, porque eso es muy superficial. Y yo quiero llevarlo a algo más profundo en su significado. Está en el versículo 4. Dice, y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. La tierra, hermanos, es junto al camino. Es una tierra, hermanos, que se le conoce como una tierra que tiene falta de comprensión. No comprende. Versículo 19 dice la respuesta del propio Señor Jesucristo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, no la comprende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué es la tierra, hermanos? Nuestro corazón. Este, dice, fue el que fue sembrado junto al camino. Vamos a entender, hermanos, qué nos quiere decir el Señor Jesucristo en esta parábola. Los que son sembrados junto al camino. Semillas, hermanos, que se comieron los pájaros, representan a las aves que escuchan el Evangelio, pero no la entienden, no la comprenden. Lo que permite que el enemigo, como una bandada de pájaros hambrientos, arrebata cualquier verdad que de otra manera podía cambiar el corazón de alguien. Y esto, hermanos, también vamos a entender magistralmente cómo es que al final de la parábola el Señor Jesucristo nos va a mostrar cuánto tipo de personas te vas a encontrar de cada tipo de tierra. Porque esa es la verdadera profundidad de esta enseñanza. Principalmente, hermanos, esto no solamente se los digo a nuestros hermanos evangelizadores, sino también a los demás, para que no se frustren. El sembrador es el Señor, amén. Y el que produce la germinación de la semilla es el Señor también, amén. Pero es importante que entiendan esta área. Ahora, en tierra junto al camino, ¿alguien ha caminado, hermanos, en una tierra de sembradío? ¿En una barbecho se llama? ¿Una parcela? Saben que hay tierra junto al camino, ¿verdad? ¿Y esa tierra cómo está? Que es por donde pasan todos. Dura, está muy dura. Por eso dice, fueron sembrados junto al camino. Qué interesante es poner atención a cada palabra, porque no dice, fueron sembrados en el camino, sino junto al camino. Aún así, pueden germinar, pero vamos a seguir viendo, hermanos. La tierra junto al camino es una tierra endurecida, porque no se ha convertido en más que en solo tierra de paso. Todo pasa por ella, pero nada es capaz de quedar. ¿Por qué? Por la dureza que hay en esa tierra, por la dureza de su corazón. Nunca, hermanos, una persona que se le comparte el Evangelio, que es sembrada junto al camino, es una persona que nunca se ha dispuesto a fructificar. Nunca ha querido fructificar en la vida espiritual. Solamente, hermanos, tiene curiosidad, pero no tiene el entendimiento. ¿Por qué no entiende? Es la pregunta obligada. Porque es un corazón espiritualmente endurecido, encostrado, irreflexible, voluble, necio. Y todas esas virtudes, hermanos, son pecado. Por eso no puede entender la palabra de Dios. Porque es tan necio de creer que solamente la palabra de Dios se recibe a su conveniencia y que le acomode a su vida de manera que no tenga que comprometerse a hacer nada para la obra de Dios. Esos son los que son sembrados junto al camino. No hay fruto, no hay fructificación. Y como la tierra está endurecida, es tierra muerta. No tiene nutrientes. La misma agua no penetra. ¿Lo han visto? De tanto que se pisa y que se endurece, ni la misma agua penetra, sino que se escurre para los lados. Es una tierra muerta, delgada y polvorienta del camino,
que hace que el agua pase por encima sin ni siquiera poder penetrarla con su vida. Obviamente estamos hablando de esta agua, ¿no? Del agua de la palabra de Dios. La semilla queda tan a la vista porque no puede entrar más adentro, que sin ningún dolor son comidas por las aves que pasan por ahí. Hoy fue la palabra de Dios y mañana será otra cosa. El chiste es que estas personas, hermanos, jamás van a dar fruto. ¿Por qué? Porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque no oyen la palabra de Dios como debe de ser. De este tipo de tierra, hermanos, nos vamos a encontrar en la vida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? 100 personas de esas. Es lo que dice el Señor, de 100, 60, de 60 a 30, de 30 a 1. Vamos a entender qué significa esa analogía. Bueno, de este tipo de tierra, hermanos, te vas a encontrar 100 personas así. 100 personas con ese corazón duro que no pueden entender la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, muchos y muchas están en nuestra propia familia. Y hay algunos, hermanos, incluso hasta se sientan en nuestras sillas y nunca han dado un solo fruto. De este tierra, hermanos, hay 100, según la analogía del Señor Jesucristo. Número 2, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. La segunda tierra, hermanos, es la tierra que cae en pedregales. ¿Cuál es el problema de la que cae en pedregales? No hay mucha tierra y tiene falta de profundidad. Precisamente, falta de profundidad. Dice el versículo 20-21 en la respuesta del Señor Jesucristo. Pero esta, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Fíjense, aquí ya cambia la cosa. Este sí la oye, el de esta tierra sí la oye, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los de esta tierra, hermanos, los que cayeron en la tierra de pedregales, caen en un suelo rocoso. Vean, hermanos, la misma analogía nos muestra en la misma naturaleza. Cuando tú estás en un camino, ¿qué es lo que más abunda al lado del camino? Piedras. Precisamente porque todo el mundo patea las piedras y queda el camino libre para pasar y no hay tropiezo. Pero esta tierra, hermanos, también cae la semilla y está entre mucha piedra. Así que las semillas que cayeron en un suelo rocoso y poco profundo, o sea, las mismas piedras impiden que la raíz penetre hasta lo más profundo de la tierra, obtenga los nutrientes y dé el fruto. La misma piedra, pero vean algo más profundo. Al principio, hermanos, son las personas que aceptaron el Evangelio con alegría. O sea, sí escucharon, pero no lograrán crecer espiritualmente, porque cuando llega algún tipo de problema, algún tipo de persecución, que es a lo que se refiere el sol ardiente, su fe sin profundidad y superficial se va a marchitar. Y lamentablemente aquí empezamos, ¿verdad, hermanos? Cuando muchos cristianos al principio reciben el Evangelio, incluso hasta obedecen, y ¡ay, qué bonito! Pero viene la primera prueba, ahí nos vemos. Yo así no juego, yo así no entro, a mí así no me enseñaron. Entonces, ¿qué sucede? Por su poca profundidad, no echa raíces en la iglesia, no puede fructificar, no puede crecer. Y entonces se seca y se quema. No sirve para nada. Y es una persona que se escuchó. Es un terreno, hermanos, que aparenta fertilidad, pero solo hay una pequeña capa de tierra útil, aparentemente lista, pero por debajo está llena de escombros y piedras que generan como un efecto invernadero. No sé si ustedes conozcan eso, que al calentarse las piedras fomentan un desarrollo más rápido de lo acostumbrado, pero las mismas piedras impedirán el crecimiento de raíces fuertes y terminarán matando a la propia pequeña planta. Algo más profundo en la vida de las personas, en el corazón. Estas personas, hermanos,
se relacionan con características como muy superficiales y emotivas. Es decir, son aquellas que se emocionan con una buena predicación. Son aquellas que se emocionan con unos cantos a su agrado. Son aquellos que de momento tuvieron una aflicción, un problema, buscaron al Señor de corazón, pero a la primera prueba nos da a entender que solamente fue puro emoción lo que tuvieron en su vida. No hay convicción, sino solo emoción. Y eso, hermanos, no nos lleva a fructificar. Aparentemente es tierra fértil, pero debido a tantos escombros interiores, es decir, sus problemas interiores, nos llevan a buscar al Señor y recibir con agrado la palabra de Dios. Pero no están dispuestos, pongan especial atención, hermanos, no están dispuestos a erradicar todos esos problemas internos, todos esos problemas que no quieren resolver, que se les amontonan y no los dejan fructificar. Al ser confrontados por la palabra de Dios, descubren que las demandas de santidad, de obediencia y de perseverancia les obligan a sacar la luz a sus problemas, por lo que prefieren dejar morir la palabra de Dios antes de erradicar lo que los hace ser estériles. Así de tremenda está esta tierra. Y así de tremenda está la correcta identificación de un cristiano, de un creyente que fue sembrado en tierra de pedregales. Eso es lo que yo los quiero llevar, hermanos, algo más profundo, porque estamos confrontándonos a nosotros mismos a reconocer qué tipo de tierra somos y por qué no logramos fructificar. Y aquí están las respuestas. Esto, hermanos, sí es tierra aprovechable. Sí es tierra aprovechable, pero no están dispuestas a dejar pasar el arado por sus vidas. Siempre están empezando, pero nunca se concretará el tan ansiado fruto. Hermanos, este tipo de personas, de creyentes, de cristianos, de corazones, son los que nunca terminan lo que empiezan. Dejan incompletas labores, tareas, clases, cursos, discipulados, todo lo refutan. ¿Por qué? Porque saben que implica un sacrificio, implica que tienes que dejar tu confort para poder dar fruto. Y es aquí donde nadie quiere entrar, ¿verdad? Muy bien, pues de ese tipo de personas nos vamos a encontrar 60. De 100 personas que tú les quieras compartir el Evangelio, 60 van a escuchar la palabra de Dios, pero son las que caen en pedregales. ¿Cómo se identifican? Tus problemas profundos no tienen profundidad, por eso no echan raíz. Y sabemos, hermanos, que en nuestro jardín, cuando hay plantas que no tienen raíz, se secan, no dan fruto. Están ahí, pero se pueden aprovechar. Sí, se trasplantan de tierra. Número 3. Versículo 7, Mateo 13. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 22 de la misma parábola. El que fue sembrado entre espinos, este es el que, fíjense nuevamente, oye la palabra. Aquí estamos encontrando a otro tipo de tierra que también oyó la palabra. Seguimos leyendo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos, si se puede decir así, de mal en peor, ¿verdad? Porque aquí podemos entender que hay problemas superficiales, hay problemas profundos que a veces nos da vergüenza sacarlos, pero el Señor discierne todos los pensamientos, amén. Parte el alma, las coyunturas, y Él sabe lo que estamos sintiendo y pensando en este preciso momento cuando estás escuchando esta parábola. Así que a Él no le podemos engañar. Ahora, este tipo de tierra, hermanos, es un terreno, hermanos, que está lleno de otras semillas. Qué interesante. Es otro terreno, es un terreno, una tierra que está juntamente sembrado, pero con muchas otras semillas.
Solamente que es un suelo sucio, es una tierra sucia, es una amenaza seria para el crecimiento de cualquier planta. No así la mala hierba, ¿verdad? Que es la que menciona esta parábola, la tierra que produce espinos. Todos los de aquí que pudiéramos nosotros tener un jardín, si tenemos esa bendición, pues sabemos que esa hierba crece sin que nadie la riegue, sin que nadie la planta, ¿verdad? ¿De dónde sale? Por eso le llamamos hierba mala. Y la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Ahogan a las demás, les ganan los nutrientes y crecen más altos que ni las que nosotros estamos cuidando, abonamos y regamos y las procuramos. Pero ahí están esas benditas plantas, ¿verdad? ¿De dónde salen? ¿Quién sabe? El punto es, hermanos, que este tipo de tierra, las semillas que cayeron entre espinos, representan a personas que muestran un interés inicial en el Evangelio, pero que rápidamente caen presas de las tentaciones mundanas. Entre las más comunes, pues es el afán y la riqueza, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo está diciendo. Cuando un cristiano, Dios, solamente se la pasa afanado en hacerse rico, y yo no estoy diciendo que sea pecado, ¿no? Por favor, no se dejen enganchar por Satanás, no malinterpreten mis palabras. Pero si un cristiano, su único afán es enriquecerse, acuérdese siempre del joven rico, y acuérdese siempre del rico insensato, aquel que está llenando solamente sus graneros. ¿Y que le dice el Señor? Necio, que no sabes que hoy vienen a pedir tu alma, y lo que sembraste, lo que acumulaste, ¿de quién será? Yo no estoy diciendo, hermanos, ni el Señor lo dice ni está en contra de que tengas dinero. No, hermano, pero que no sea tu afán. Si tú quieres servir al Señor, que no sea tu afán. No te estoy diciendo no trabajes, sé un flojonazo, sé irresponsable. No, hermano, tienes que hacer todo lo contrario, tienes que trabajar. Amén. Pero dice que cuando esto crecemos, sofocan cualquier posibilidad de un verdadero crecimiento. Razón muy simple, hermanos. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Y vean, hermanos, cuál es el verdadero problema. ¿Ya están allí? Fíjense, hermanos, porque raíz, estoy en 1 Timoteo 6, 10, amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nunca dice que es el dinero, amén. No, el amor, el afán, el cual, trabajando muchos, así lo dice. No, dice codiciándolo. Aquí ya estamos entrando en el terreno de lo que es pecado. Codiciándolo. ¿Qué pasa? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Siempre, hermanos, en la Biblia, cuando vean la palabra lazo, se refiere a las trampas de Satanás. Lazo, el lazo es de Satanás. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nunca, amado hermano, si está en tu corazón desde ahorita, deséchalo. Nunca ha sido el afán de esta iglesia tener redes sociales para enriquecernos. Jamás. No, pastor, pero es que si hace esto, si hace lo otro, si hace aquello, le van a dar likes y después de ahí te van a dar dinero. Corrupto de corazón. Eso es lo que hay en tu corazón. No, hermanos, aquí el único afán es compartir la sana doctrina, la palabra de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si tu afán es lo primero, desde ahí está sembrado entre espinos. Oiga, pastor, pero no le caería mal ningún centavito extra. Pues por supuesto que no, ¿verdad? Será hipócrita decirles, no, pues no. Pero ese no es el principal motivo ni el afán de esta iglesia, hermanos. Cuando menos de su servidor no lo es. Si es el de ustedes, hermanos, sepa usted que usted se está sembrando en estos espinos. Y eso es tremendo. Porque vas a caer en tentación y, como vimos en Timoteo, en codicias negativas. Lo cual es puro pecado, hermanos. Así que
Este tipo de personas, hermanos, ante el descuido de la diversidad de las semillas, porque hay muchas personas, hermanos, que buscan este tipo de enriquecimiento, muere la planta o se vuelve infructuosa por estar su afán solamente en eso. ¿Cómo interpretamos a las otras semillas que están junto a esta semilla? Son filosofías, intereses personales, perspectivas y prioridades de la vida, y no, o más bien en ninguna, de manera espiritual. Estos espinos crecidos, hermanos, son los afanes de este sistema de vida que hacen que vivan con un apetito insaciable y vehemente por tener lo que la sociedad vende como felicidad. O sea, hermanos, les venden la felicidad a meses sin intereses. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Solamente son felicidades temporales. Incluso hay hasta un buen fin por ahí en el mes de noviembre para que usted se enganche y viva feliz el primer mes. Y ya después vive estresado porque le faltan 11 meses por pagar. ¿Dónde está la felicidad? Se esfumó. Y el mundo, hermanos, es lo que nos ofrece. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo. Si tú eres hijo de Dios y tienes buena semilla, eres tierra fértil, no te enganches en los afanes y las riquezas del mundo. Porque como dice Pedro, la carta de Juan, el mundo pasa y sus deseos también, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Y a eso se refiere, hermanos, porque este mundo, hermanos, estos espinos crecidos de este sistema de vida, hermanos, viven perturbados y afanados con estos espinos que son permanentes aprensiones por ser como todos deben de ser. Y nosotros no fuimos llamados a ser como todo el mundo debe de ser, amén. Nosotros fuimos llamados a ser la luz y la sal de este mundo, no a comportarnos como el mundo está. Así que de este tipo de tierra, hermanos, se entiende que este tipo de cristianos tienen tanto por hacer y tanto en qué pensar que no hay tiempo para el Señor y su palabra. Es el joven rico, ¿recuerdan? Todo esto lo he guardado de mi juventud. ¿Y cómo voy a vender mis riquezas? Y se fue triste, dice el muchacho, dice la historia. Y es cuando el Señor dice: cuán difícil es que un rico entre en la vida de los cielos. Pero no se refiere porque la riqueza sea el impedimento, sino el amor al dinero. Y muchos pastores, lamentablemente, están cayendo en ese lazo. Lo único que buscan es enriquecerse a raíz de la fe de sus congregantes. Buscan cómo exprimirles, buscan cómo sacarle la mayor posible cantidad de dinero. Y no sorprende, hermanos, porque está profetizado. La Biblia lo dice en la carta de Juan, lo dice en Judas, en la carta de Pedro. Lo que sorprende, hermanos, son las personas que lo siguen siguiendo, que lo siguen oyendo. Es ahí donde está lo sorprendente. ¿Pero por qué? Porque fueron sembrados entre espinos. Siempre buscando riqueza, siempre buscando lujos, siempre buscando sillas más cómodas, siempre buscando lugares más bonitos a la vista, siempre buscando mejores tecnologías, buscando lugares. ¿Y Cristo dónde está? Cristo está en el corazón de Dios, no está en las cosas. Lo dice la carta de Hechos, amén. Dios no habita en templos hechos por las manos humanas, sino en donde los corazones de los hombres, en tierra fértil. Y eso es lo que tenemos que aprender. Ahora, de este tipo de tierra, hermanos, nos encontramos 30, ya va reduciéndose. De 100 que tú les predicaste, solo 60 te escucharon, pero solo 30 recibieron el evangelio. Así que a ver, mis hermanos evangelizadores, ¿cuántos llenan? No se desanimen. Les faltan 100, o les faltan 60, o les faltan 30. Pero esto es interesante, hermanos, porque nunca encontraremos un campo sembrado con diferentes plantas, porque la uniformidad de las semillas será la clave para una cosecha provechosa. Y eso mismo sucede con el alma humana. Siempre, hermanos, es así. Y eso, por eso el Señor la utiliza como una parábola de la vida real, para algo conocido lo puedas identificar fácilmente, como lo que es sembrar una semilla.
Nosotros somos la tierra. Y aquí pasamos a la cuarta, la última tierra, hermanos, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Qué interesante, hermanos. Vamos a ver la respuesta en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Fíjense, ya aquí el Señor Jesucristo añade otra cosa que tiene que hacerse. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjense, hermanos, ya revirtió la posibilidad de fructificar. La buena tierra, hermanos, es el terreno fértil y receptivo de la palabra de Dios. ¿Cuál es la característica fundamental de este tipo de tierra para que sea fértil? Simplemente, hermanos, es tierra preparada para recibir la semilla. Es tierra fértil con dos palabras claves: oye y entiende. Oye y entiende. Podemos decir, bueno, pastor, pero es que a la iglesia todos venimos a oír la palabra de Dios, y podríamos decir que sí. Todos los que están aquí me están oyendo. ¿En serio? Pero si separamos las palabras oír y entender y dar fruto, nos vamos a aproximar al profundo significado de la parábola. Oír, hermanos, tiene que ver con la disposición para estar atento a lo que Dios dice. A ver, hermanos, ¿a qué estás más atento ahorita? ¿Al calor? Yo sé que hace calor, y mucho, hermanos. ¿Estás atento a los hoyitos de tu silla de delante? ¿A la ursuela que trae el hermano Ricardo de atrás? ¿A qué estás más atento? Eso siempre pasa, hermanos, y eso es identificable fácilmente en toda la predicación. Cuando se está predicando algo, hermanos, y algo te llega, como que automáticamente se les caen las plumas. ¿Se ha notado eso? Se les cae hasta la Biblia. A veces, hermanos, sale un niño del baño y ahí van todos hasta que sale del baño y regresa igual. Y entonces ya ponen atención a la predicación. De verdad, hermanos, cuando venimos a la iglesia, oímos la palabra de Dios, o estamos más al pendiente de todo lo externo. Ese es el problema, ¿verdad? ¿Cuál fue la clave para que Abraham y Sara fueran tierra estéril? Oyeron con los dos oídos. Es posible, hermano, que tú me estés oyendo, pero espero que no seas de esos que oyen por un oído y se les sale por el otro, porque entonces no hay fructificación. No hay nada en tu vida. Y como no se te queda, no hay retención porque se te salió. No hay fruto, no hay retención, no eres una tierra fértil porque no hay recepción de la palabra de Dios. Y eso es a lo que los quiero llevar, hermanos, para finalizar esto. Oír tiene que ver con la disposición para estar atento a lo que Dios te está diciendo. La atención es lo que hace que sepamos de qué se está hablando. Y por eso a veces los pastores lanzamos el reto. A ver, hermanos, ¿cuál fue el punto número 1? A ver, hermanos, ¿de qué dijo esta lectura? Todos los que fueron discipulados. ¿Cuál es el primer paso de obediencia de la lección número 1? Y hasta los grillos de hoy. ¿Me explico? No los estoy regañando, hermanos, sino los estoy confrontando a su tipo de tierra y el por qué no crecemos, por qué no fructificamos. Porque les aseguro, hermanos, que su discipulado jamás lo han repasado, jamás lo han vuelto a leer. Y te crees que sabes mucho, pero dice la Biblia, aquel que cree que sabe mucho no sabe nada, y se ha engañado toda su vida, porque solamente es oidor pero no hacedor, pero solamente oye con un solo oído. ¿Por qué? Porque no ha puesto atención a lo que se le está hablando. Porque el siguiente paso, hermanos, es entender. Con esta palabra se da por sentado, hermanos, que el propósito del mensaje lo hemos captado. Cada predicación tiene una aplicación, tiene un reto. Ahora, si nosotros lo estamos poniendo en práctica,
entonces quiere decir que oí y entendí. Cuando empezamos, ay, pastores, que tengo mucha tarea, los jóvenes, ¿verdad? Siempre con la misma y tonta justificación. Tienes los demás días para hacer tarea, hermano, hermana, señorita, por favor. Cuando esté aquí, atienda lo que Dios le está diciendo. Ay, pastor, es que tengo que hacer, ay, es que tengo que hacer lo otro. Todos los entendemos, hermanos. Pero el Señor nos está hablando de un tipo de tierra. Ahora, ¿ya te identificaste, hermano? ¿En qué estás afanado? ¿Qué tipo de tierra eres? Mientras no entiendas y brinques de tierra, jamás vas a dar fruto. Solamente vas a ver a otros hermanos que van a estar dando fruto, que siguen creciendo y que van llegando a la iglesia y ya están en una posición hasta de liderazgo, y tú que tienes años aquí, bien, gracias. No puedes pasar de ahí. Es por el tipo de tierra. ¿Oyes y entiendes? O ni siquiera oyes y menos entiendes. Por ejemplo, hermanos, algo práctico. Yo estoy enfermo y andaba buscando pues algo para que me calmara esta situación. El hermano Julián me regaló una pastilla. Gracias a Dios, está haciendo efecto. Puedo entender, hermanos, por oír con atención lo que él me dijo. Esta pastilla es para tu problema. Y saber que se trata de un remedio, hermanos, iré entendiendo que su principal función es calmar mi malestar. La precisión del entendimiento se va a dar cuando lo relacione con algún momento en que pase por el consabido problema, y allí determinaré la importancia de esa medicina que me dio. Entiendo la verdad cuando la hago parte de mí y la relaciono con mi propia historia. ¿Por qué? Porque yo en esos momentos necesitaba una medicina. Entonces, ¿qué hice? Oí y entendí a mi hermano. Lo relacioné con mi problema, fui y me la tomé y me está haciendo el efecto. ¿Me explico? Eso mismo pasa con la palabra de Dios. Si usted viene aquí y oye la palabra de Dios y la entiende, se da por entendido que la va a obedecer y que la va a poner en práctica. Si no, amado hermano, con todo y que me va a odiar, no entendió nada, no captó nada, no tiene tierra fértil y no va a dar fruto, porque no está poniendo en práctica lo que se supone que entendió. Eso es a lo que quiere llegar el Señor Jesucristo, porque es lo mismo con la semilla, la palabra de Dios. Seré tierra fértil y daré fruto cuando oiga con los dos oídos, como Abraham y Sara. No está oyendo aquí lo que el pastor dice, pero este lado estoy oyendo lo que el mundo me está diciendo que tengo que salir pronto de aquí. Ay, aquí lo que acabará este pastor ya se prolongó mucho. Ay, el pastor no le habrá comprado. Es el tapete. Gracias a Dios por el tapete. ¿Pero me explico? Estamos escuchando, hermanos, que tenemos cosas más importantes que hacer allá afuera que oír a Dios. Entonces no estamos atentos a lo que Dios dice. Por eso no fructificamos. Entienda lo que oiga, hermano. Y si entiendo lo que oigo, daré fruto. Y por ende tendré obediencia, porque el siguiente paso es la fructificación. Y con esto termino, hermanos. La fructificación. La fructificación tiene que ver con la asimilación de entender y oír. De oír y entender lo que se me está enseñando. Cuando oigo y entiendo, el resultado es fruto abundante. Este tipo de tierra, hermanos, encontraremos solo uno. Pero este uno va a fructificar, como dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, hermano, fíjense cómo cambia la estadística. Usted le habla a 100 personas, solo de esas 100, 60 le van a escuchar, y de esas 60 solo 30 van a recibir el evangelio, y de esas 30 solo uno va a producir fruto. Es decir, solo uno de ellos va a estar aquí en obediencia y dispuesto a servir a la obra de Dios. De 100, uno, hermanos. Ahora,
de ese uno, hermanos, le va a hablar a 30. Y ese 30 le va a hablar a 60. Y de ese 60 va a traer 100 personas a la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo cambia el fruto? Por eso es importante entender qué tierra soy. Entendamos, hermanos, que hacer de nuestro corazón tierra fértil es un proceso tan arduo como preparar la tierra literal para recibir la semilla. Es igual, hermano. Y los pastores todos los domingos, todos los días, estamos tratando, hermanos, de sembrar algo en ustedes. Cuando usted, mi amado hermano, ignora los devocionales que le envío diario, usted no es tierra fértil. Usted no está dispuesto a tomarse el gran tiempo para leer unos cuantos versículos y una aplicación. Y no estoy hablando de que tiene que contestar a fuerza, amén, gloria a Dios. No, hermanos, ¿es eso qué? El punto es que hagas lo que estás viendo ahí. Todos los días se les siembra algo. Y eso es lo que cada pastor tiene que hacer. Pero mientras sigamos siendo volubles, afanados, inestables, vacilantes, rebeldes, la palabra de Dios, hermanos, se la seguirá llevando el viento. Seguirá siendo infructífera en su vida. Oiremos con un solo oído, pero nos saldrá por el otro. Mientras queramos que la palabra de Dios solo toque nuestra superficie, hermanos, pero no nuestros verdaderos problemas internos, seguiremos viviendo solamente de chispazos superficiales de bendición que pronto pasarán y seguiremos en la misma vida infructífera. Ahora, la buena noticia, hermanos, es que brincar de tierra es posible. Solo necesitas 3 cosas. 3 cosas necesitas, hermano, para brincar de tierra. Si tú eres honesto y ya te identificaste por qué no produces fruto y eres honesto en qué tipo de tierra o qué tipo de tierra eres, bueno, pon atención a estos 3 puntos. Es bien fácil y bien rápido, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, podemos brincar de tierra. Y es posible a la brevedad, incluso si tú quieres hoy mismo. Y es bien sencillo. Número 1, primero, ya lo escuchamos, oír con los 2 oídos. No con uno, con los 2 oídos. Y eso es bien sencillo de hacer. El que fue sembrado, ese es el que oye y entiende. Ahora entiendes por qué en el versículo 9 dice, el que tiene oídos. ¿Y cómo lo dice? Plural, no lo dice en singular. El que tiene oídos. ¿Y cuántos oídos tenemos? Entonces, ¿qué nos está haciendo el Señor Jesús? Oye con esos 2 oídos. Oye con esas 2 orejotas lo que te estoy diciendo hoy. Y pon atención. Número 1. Número 2. Juan 15, versículo 5. Es el lema de esta iglesia, precisamente. Juan 15, versículo 5. Evangelio de Juan. Vean lo que dice de manera magistral y totalmente, hermanos, acorde a lo que estamos viendo hoy con esta parábola. Juan 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Porque separados de mí. Simple y sencillamente, hermanos, no separarse de Jesús. Pero pastor, pero si Jesús está en mi corazón, ¿cómo me puedo separar de él? Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Te separas de la iglesia, te separas de Jesús. Así de sencillo. No le busques justificación. Abandonaste el grupo de oración, te separaste de Jesús, no vas a tener fructificación. No vienes a congregarte los sábados para reunión de mujeres, te estás separando del cuerpo. No va a haber fructificación. No te congregas como lo manda la Biblia jueves y domingo, hermano, no vas a tener fructificación. Ahora, entendemos que hay circunstancias, como lo que escuchamos en las sesiones de gracias, caídas, enfermedades. Entonces tenemos que recriminarle y aventarse esta enseñanza a la hermana Paz, ¿verdad? Por supuesto que no, hermanos. Hay circunstancias que impiden. Entendemos, pero ya cuando lo hacemos una costumbre, como dice Hebreos 10:25, entonces, hermano, no vamos a fructificar. Nos separamos de Jesús. Y dice, separados de Jesús, nada podemos hacer. Así que podemos estar sentados aquí, pero separados de Jesús.
Venir a la iglesia, hermanos, es venir a Cristo. No venir a la iglesia es no venir a Cristo. Y punto. No hay ninguno que pastor, usted está mintiendo. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús en medio de ellos. Sí, hermano, solamente que no entiendes que ese pasaje no habla de eso. Ese pasaje, hermanos, está hablando de Jesús se manifiesta en la comunidad. Porque muchos quieren hacer su iglesia en casa y ya no venir. Muy mal. Eso no dice la Biblia. Hay que entender la Biblia en su debido contexto. Aparte, hermanos, en ese versículo aún no existía la iglesia. Todavía no estaban los fundamentos. Apenas Cristo los estaba fundamentando. Y esto, hermanos, es con otra connotación. Pero no va a ocupar el tiempo, hermano. Pero no es así. Así que separarse de Cristo, hermanos. No separarse de Cristo, no dejarse de congregar. Amén. Y último, hermanos, Lucas 9:62, por favor. Lucas 9:62. Denle unas cuantas vueltas a su Biblia. Llegan al Evangelio de Lucas, versículo 9:62. Lo último que tenemos que dejar o impedir, hermanos, que no podamos hacer fruto es esto. ¿Están ahí? Quiero que lo lean ustedes, hermano. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ¿quién es el que habla? Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que, amados hermanos, la perseverancia en el dar fruto y no mirar hacia atrás es lo que va a hacer tierra fértil. Dejar a un lado, hermanos, porque vemos que el sembrador es uno, amén. Y la semilla no es sembrada en profundidad, sino que es en la tierra. Y cada quien con su respuesta y característica va a tener recepción o rechazo a la palabra de Dios. ¿Podemos ser tierra fértil? Sí. Oír con los 2 oídos, no separarse de Jesús y no dejar de dar fruto. Porque dice la Biblia que el que pone su mano en el arado para empezar a arar la tierra, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Acuérdense lo que le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot miró hacia atrás. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en una estatua, y una estatua no tiene movilidad. No puede hacer nada, ni para atrás ni para adelante, totalmente estático, sin fruto. Así que no es tan difícil, hermanos, solamente hay que tener 2 oídos, tener el Espíritu de Dios y tener este libro. Es todo lo que necesitamos para ser tierra fértil. Todo lo demás, hermano, solamente depende de cada tierra, o sea, de cada corazón, de cada uno de ustedes. Seamos tierra fértil, hermanos. Todos lo podemos hacer, porque todos tenemos al mismo sembrador, ¿no? Todos tenemos el mismo sembrador. Cierren sus ojos, hermanos. Hagamos una oración. Señor y Padre eterno,